bomba nuclear Lithium Boy, responsable de la devastación de Hiroshima, fue construida con uranio-235, el único isótopo natural fisible del uranio. El artefacto explotó a partir de las 8:15 am a unos 600 metros de altura. La detonación provocó un equivalente de 16 kilotones de TNT y se calcula que destruyó más de un 70% de la ciudad. La bomba Fatman arrojada en Nagasaki se fabricó principalmente de plutonio 239, un elemento sintético. Su sistema de detonación era más complejo y provocó una devastación muy grande. Principalmente fue el 16 de julio de 1945 en un área desértica en México. La bomba Fatman fue arrojada en Nagasaki, se fabricó principalmente de plutonio 239. El 9 de agosto fue arrojada principalmente a las 11:02 am a unos 470 metros de altura con una detonación equivalente a 21 kilotones de TNT. Más del 40% de la ciudad fue destruida. Las víctimas. En el momento del bombardeo, Hiroshima era una base de menor abastecimiento y logística para el ejército imperial japonés. Sin embargo, en los alrededores había algunos campamentos y dos importantes enclaves de la división que comandaba la defensa del sur del país. Se calcula que ambos bombarderos fueron responsables de la muerte de cerca de 400.000 personas hasta la actualidad. La bomba de Hiroshima acabó de forma inmediata con la vida de 80.000 personas, lo cual sería cerca del 30% de la población de ese entonces. A finales de 1945, el balance se elevó a unas 140.000 personas, lo que además en años posteriores convertiría a las víctimas en más del doble debido a los efectos de la radiación. Nagasaki fue uno de los puertos más importantes del sur de Japón y tuvo gran importancia durante la Segunda Guerra Mundial por su actividad comercial que influyó en la producción naviera de artillería y otro equipamiento militar. En el momento del bombardeo, unas 40.000 personas murieron por el incidente atómico y la cifra se elevaría a unos 70.000 en los meses siguientes. ¿Por qué las bombas nucleares se llaman así? Se llaman bombas atómicas o nucleares porque funcionan utilizando enormes cantidades de energía generada a partir de reacciones nucleares. El término nuclear suele asociarse con los átomos, más específicamente al núcleo de los átomos. Asimismo, el término se emplea también para referirse a la energía producida cuando un núcleo se divide o se une a otro. La bomba de Nagasaki no iba a caer en Nagasaki. En un primer momento, la idea original no era que la bomba se detonara sobre Nagasaki, sino sobre Kokura. La mañana del 9 de agosto de 1945, Kokura amaneció cubierto de oscuras y espesas nubes que no permitían una buena visión, por lo cual los soldados simplemente decidieron pasar a la segunda opción, Nagasaki. El resultado fue uno de los instantes más fatídicos y crueles en la historia de la humanidad. 100.000 vidas en un segundo. Bien, para continuar iremos atrás en la historia. En 1945, Estados Unidos estaba a unos meses de construir su primera bomba, pero no sabían dónde caería o dónde lanzarla. Las propuestas, o algunas de ellas, eran importantes o realmente importantes de forma social o militar para el enemigo. El 10 de mayo de 1945, cuando Alemania se rinde ante las potencias mundiales y diese fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, un grupo específicamente seleccionado, tanto científico, lleno de personas científicas y militares, fue seleccionado en Los Álamos, Nuevo México. Grupo que en sí fue llamado Comité de Objetivos, en donde sería debatido el lugar donde se caerían las bombas atómicas para demostrar su poder destructivo. Bien, el general Leslie Groves, quien era el que estaba encargado del proyecto Manhattan, había estado seleccionando
los objetivos desde finales de 1944 y en una reunión preliminar había establecido las características para sus objetivos, lo cual decía que el objetivo debía tener o poseer un valor sentimental para los japoneses, de modo en que su destrucción afecte negativamente a la voluntad del pueblo para continuar la guerra. Tener algún significado militar, como fábricas de municiones, concentraciones de tropas, etc. Estar mayormente intacto, para demostrar el asombroso poder destructivo de la bomba atómica. Y por último, ser lo suficientemente grande como para demostrar la magnitud de la bomba atómica. Mientras tanto, los científicos del Proyecto Manhattan estaban analizando otros temas, como el tiempo, el clima, el uso del radar o visores visuales. Y por último, las ciudades prioritarias, dejando por encima de la lista a Hiroshima, ya que era lo suficientemente grande como para demostrar el poder destructivo de la bomba y que este había estado fuera de listas de otros países en su destrucción, demostrando que estaba más o menos intacto. En otra parte, señalaron a Tokio, Nagoya o Yokohama. Se habían descartado por completo de la lista. Tokio, por el simple hecho de que ya había sido lo suficientemente bombardeada, quedando en escombros, dejando solo en pie el palacio del emperador. Y uno de los científicos, llamado Joyce Stearns, nombra 4 objetivos preseleccionados en orden de preferencia: Kioto, Hiroshima, Yokohama y Kokura. Todas contaban con la misma característica, que eran grandes, estaban urbanas y contaban con 3 millas de diámetro, y que no serían atacadas por los próximos bombardeos de agosto. También se dice que fue planeada bombardear el palacio del emperador en Tokio, que muy bien militarmente hubiese sido perfecto, pero no era el objetivo principal para la bomba. El científico Stearns declaró como ventaja psicológica de Kioto como centro cultural e intelectual haría que los residentes apreciaran más la importancia de una bomba atómica. Y la ciudad de Hiroshima, con 318,000 habitantes, tenía la misma particularidad. El general Leslie Groves había dicho que Kioto debería ser principal, ya que tenía bastante valor sentimental para los japoneses, contando con que las edificaciones de madera serían combustibles para la bomba. El comité de objetivos se reunió el 28 de mayo en el Pentágono. En esta reunión, los miembros se fijaron esta vez en el lugar exacto en donde caería la bomba atómica. El avión que lo transportaría debería de evitar locales o instalaciones militares, ya que eran muy pequeñas y estaban dispersas. En otra perspectiva, decían que deberían de colocar en el centro de la ciudad el artilugio. Mientras tanto, el comité rechazó cualquier sugerencia de demostración sobre la bomba, como por ejemplo mostrar el ensayo de la bomba en Nuevo México. El general Groves demostró con desprecio a las personas a las cuales llamó almas tiernas, ya que querían paz sin guerra. Cuando la reunión terminó, el comité no tuvo dudas en dónde caería la primera bomba atómica y que ésta, sobre todo, haría algo bíblico: destruir una ciudad entera. Ya estando en el 10 de junio, el comité redujo la elección y el día 15 elaboraron los atributos de la ciudad de Tokio. Kioto. El informe nos decía: era una ciudad japonesa típica, con muy alta proporción de madera en los distritos residenciales. Había pocas estructuras resistentes al fuego, contenía
universidades, colegios, áreas de cultura, así como fábricas y plantas de guerra, que en realidad eran pequeñas y estaban dispersas, y en 1945 de uso insignificante. Y es por esto que el comité colocó a Kioto en una posición más alta en su lista de objetivos reservados. Por su parte, la ciudad de Kokura también estaba en la lista, ya que Kokura poseía uno de los arsenales más grandes de Japón. Pero hubo otro grupo de alto poder que se metió en el debate sobre la elección de las ciudades. Este era el Comité Interino de Altos Funcionarios, convocado por el polémico secretario de Guerra Henry Stimson, para asesorar al presidente sobre el futuro de la energía nuclear para uso militar y civil. Además de Henry, también contaban con James Byrnes, el representante personal de Truman. Los científicos Oppenheimer, Jens Lawrence y Enrico Fermi se sentaron en el panel científico del comité. El general George Marshall y Leslie Groves recibieron invitaciones para asistir a las reuniones, y a mediados de junio se celebraron la reunión de los comités. Jeff Stimson abrió el procedimiento con una nota importante. No lo consideremos simplemente como una nueva arma, sino como un cambio revolucionario en las relaciones del hombre con el universo. La bomba atómica podría significar la condena de la civilización, o un Frankenstein que podría comernos o podría asegurar la paz mundial. Debe ser controlado y controlado al servicio de la paz. Posteriormente, Oppenheimer fue invitado a revisar el potencial explosivo de las bombas, las cuales se desarrollarían dos: la bomba de plutonio y la bomba de uranio fisionable, utilizando diferentes métodos y procesos de detonación, y nadie sabía aún su poder preciso. Byrnes, por el otro lado, ya conociendo las estadísticas que demostraban el poder destructivo de la bomba atómica, decide ocultar el poder destructivo atómico de los rusos en Moscú, ya por miedo y reflexión. Oppenheimer, por otro lado, empezó a divulgar el secreto en términos más generales, agregando también que Moscú siempre había sido muy amigable con la ciencia, ya que no se debería prejuzgar la actitud rusa. Después de ello, se empezaba a dudar en qué lugares se debería lanzar la bomba atómica. Esto ya que algunos de los que estaban debatiendo habían ido a sus lugares, se había compartido el secreto con los rusos, Moscú, y moralmente y éticamente querían quitar a Kioto de la lista, ya que en realidad no tenía nada militar ante ello. Para finalizar, el comité había dicho que debería, después de haberse elegido el lugar exacto donde caería, dijeron que por votación unánime lanzar la bomba lo más pronto posible, sin ningún previo aviso, y en plantas de guerras rodeadas de casas de trabajadores u edificios susceptibles a sufrir daños, a fin de causar impresión espectacular en la mayor cantidad de habitantes posibles. A pesar de todo eso, el destino de las ciudades todavía estaba por ser decidido. El mismo mes de junio, Stimson le pregunta a Groves si la lista de objetivos había sido finalizada, y por cuestiones personales, se había enfadado por que veía a Kioto en la parte superior de la lista, y nuevamente ordenó que se arrancara, aunque Groves, el general Groves, hizo caso omiso, ya que era idea de él, o la primera idea de él, que se lanzase allí. Las tendencias de la Guerra Fría ya se estaban demostrando, y lo último que querían los estadounidenses era reforzar la causa comunista en Asia. Fue entonces que se añadió Nagasaki a la lista en lugar de Kioto.
Y finalmente, el 30 de julio, el general Groves informa que Kioto había sido eliminado como posible lugar para la bomba. Ciudades en la lista de objetivos, numeradas en orden a cómo se ajustaban a los criterios del comité de objetivos. De primeras estaba Hiroshima, sede del segundo ejército japonés, que supuestamente lideraba toda la orden del sur de Japón. Además que la ciudad contaba con un gran puerto de embarque, Kokura, con la cual contenía uno de los arsenales más grandes de Japón, dejando así que sería el objetivo militar más importante. Niigata, otro puerto importante, identificado por el comité como un centro comercial de dispersión industrial. Yokohama, que era también una gran área industrial, lugar de fabricación de aviones, máquinas, herramientas, equipos eléctricos y refinerías de petróleo, y que tampoco se ve afectada por los bombardeos convencionales. Y dejando por último a Nagasaki, que por ser montañoso no era lo ideal, pero sus artilleros Mitsubishi, donde se habían construido los enormes acorazados japoneses, le dieron un fuerte atractivo simbólico. El 25 de julio de 1945, el general Groves finalizó sus objetivos en una directiva emitida a Carlos Spaatz, comandante general de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de los Estados Unidos en el Pacífico. El grupo de la 20ª Fuerza Aérea lanzará su primera bomba tan pronto sea posible. El clima permitirá un bombardeo visual en uno de los objetivos después del 3 de agosto de 1945 para transportar personal militar y civil del Departamento de Guerra con el fin de conservar y registrar los efectos de la explosión de la bomba. Un avión adicional acompañará al avión que lleve a la bomba. Los aviones observadores se mantendrán a varias millas de distancia del punto de impacto de la bomba. Se entregarán bombas adicionales sobre los objetivos tan pronto estén listas. Y el objetivo se decidió una hora antes de que se lanzara la bomba, ya que un informe que señalaba el clima despejado del 6 de agosto se convirtió en un clima nublado. El 6 de agosto convirtió a Hiroshima en el objetivo preferido de la lista, sellando así el destino de la ciudad. 3 días después, en la mañana del 9 de agosto, los estadounidenses lanzan la segunda bomba atómica. El objetivo principal era Kokura, pero ese día la ciudad estaba oculta por una nube, lo cual era desconcertante para los estadounidenses. No podrían apreciar la bomba atómica, por lo que se decide por Nagasaki, la ciudad con el mejor puerto en la isla de Kyushu.